Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición estar este miércoles acá, un miércoles más. Gracias por estar en su discipulado. Y le damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de la plataforma de Zoom. Y doña Wendy está durmiendo. Gracias. Para mientras voy a aprovechar para pedirle un fuerte aplauso. Mañana es el cumpleaños de nuestra hermana Araceli. Mañana está de manteles largos. Otros 15 años, ¿verdad? Eso. Por eso vamos a irle rápido porque vamos a comer pastel al final. Muy bien. Bienvenido Alfredo Vázquez. Cristian Nájera en Zacapa. Casa de Transformación Izabal, creo que está el pastor Víctor, está el pastor Arnoldo, Jackie, que es una persona que ha estado trabajando mucho ahí, y creo que otras personas más. Hermana Evelyn de Sud y hermana Carolina. Sean todos bienvenidos a este discipulado y es una bendición el poder estar hoy nuevamente acá aprendiendo. El discipulado creo que no es un aprendizaje, es un estilo de vida, una nueva forma de vivir. Entonces, ¿cuántos se recuerdan el título del mensaje de hace 8 días? Líderes con armaduras ajenas. Y hablábamos de 4 puntos, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran los 4 puntos? Los que apuntan. Ministerios únicos, operaciones únicas, situaciones únicas y tiempos únicos. Muy bien. Vimos dos puntos hace 8 días y hoy vamos a finalizar haciendo 2 puntos. Gracias a Dios, hace 8 días, a través de la plataforma de Zoom, creo que lo hizo Wendy y sería bueno que lo volvieras a hacer hoy. Se utilizó la inteligencia artificial para que pudiera hacer un resumen de la reunión pasada y me agradó mucho los puntos que tomó la inteligencia artificial, ¿verdad? Y en resumen dice que hace 8 días hablamos de la confianza en la identidad única. Es una sola identidad, se recuerda que lo hablamos. Dice el discurso se centra en la importancia de que los líderes, pastores y músicos cristianos mantengan su identidad única en el ministerio, evitando imitar a otros o usar armaduras ajenas. Dije, oh, wow, la inteligencia artificial se captó bien el mensaje. Espero que los discípulos también. Se enfatiza que Dios ha dado a cada uno un llamado específico y que la efectividad en el ministerio proviene de la gracia de Dios, no de las habilidades personales. El orador utiliza la historia bíblica de David y Goliat para ilustrar este punto, animando a los oyentes a confiar en sus propios dones y en el poder de Dios, en lugar de tratar de copiar los métodos o estilos de otros líderes. La autenticidad personal importa. El discurso se centra en la importancia de la autenticidad y la identidad personal, advirtiendo contra la imitación de otros. Se enfatiza que cada individuo es único y que tratar de copiar a otros, ya sea en el ámbito personal o profesional, puede llevar a la frustración y la pérdida de valor propio. Los oradores utilizan ejemplos de la vida cotidiana, el deporte y los negocios para ilustrar cómo la imitación puede ser perjudicial y anima a los oyentes a abrazar su originalidad y desarrollar su propia identidad. Abrazando la identidad única de Dios, el grupo discute la importancia de tener una identidad propia en el ministerio y no imitar a otros.
Se enfatiza que cada persona es única y valiosa para Dios y que se debe abrazar la visión del ministerio por decisión propia. Los participantes reflexionan sobre cómo han aprendido a valorar su identidad en vencedores y cómo esto les ha ayudado a crecer espiritualmente. Se concluye que es importante imitar a Cristo, pero manteniendo la autenticidad individual. Discernir la voz de Dios. El discipulado se enfoca en la idea de que Dios ha creado ministerios únicos y que cada persona es única. Se discute la importancia de reconocer la voz de Dios a través de una relación cercana con Él y se compara con la capacidad de distinguir entre gemelos idénticos. Y así va desarrollando todo el resumen de lo que hablamos la última vez, gracias a la tecnología, ¿verdad? Entonces, creo que si la inteligencia artificial captó bien el mensaje, nosotros somos más inteligentes que la inteligencia artificial, ¿verdad? Nosotros somos una sola inteligencia que viene de Jesucristo, de parte de Dios. Y entonces creo que somos mucho mejor. Amén. Entonces creo, mis hermanos, que es importante. Hablábamos hace 8 días entonces de ministerios únicos, ¿verdad? Y también hablábamos del segundo punto. Operaciones únicas. Y hoy vamos a continuar con situaciones únicas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas situaciones únicas, pastor? Esas son las que Dios diseña para trabajar en un lugar o territorio en específico. Cada departamento que vayamos a conquistar tendrá su propia cultura. Eso lo hemos experimentado ya desde, por ejemplo, en la cultura en Izabal es totalmente diferente a la de acá, de la capital. La cultura de Zacapa es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tienen sus propias culturas y sus propias tradiciones. Pero le hemos enseñado a los líderes que trabajan en cada lugar a ir rompiendo con eso. Porque si no, la cultura y la tradición te atrapan y empiezan a hacerte al molde de esa cultura, al molde de esa tradición. Y eso evita de que la visión pueda correr libremente, ¿verdad? Entonces, el que haya culturas y tradiciones no es impedimento para que el poder de Dios sea manifestado, donde Él mismo nos está enviando, ¿verdad? Entonces, un día estaremos en Shela, estaremos en Quiché y encontraremos que cada departamento tiene su cultura. Pero lo más importante es ir rompiendo nosotros con eso, esos esquemas. Dice que el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto era un estado único. A pesar de que estaba en un lugar que no era de ellos mantuvieron su identidad, sus propias costumbres, sus propias tradiciones. No se adaptaron a los principios o culturas que tenía el pueblo de Egipto. Y entonces Dios movió a Moisés de una forma única, con plagas y otros movimientos propios de ese tiempo y situaciones. Nunca volvimos a ver plagas. Son situaciones únicas, ¿verdad? Entonces, una vez se dio las cosas. Eso lo tuvimos en claro hace 8 días. Entonces tenemos que acostumbrarnos a todo eso, de que Dios hace situaciones únicas. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, en el capítulo 10. Ya la primera parte está en el canal de YouTube para los que quieran irlo viendo. O sea, situaciones únicas para cada pastor, situaciones únicas para cada líder. Hablábamos que las situaciones únicas que vive el licenciado no son las mismas situaciones que se viven aquí en la zona 1. Las situaciones únicas que vive el pastor Caleb no son las mismas situaciones únicas que vive Cristian Nájera ni el pastor Víctor. O sea, forman parte de la misma visión, pero Dios hace las cosas diferentes. Y dice Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Versículo 10, y tuvo gran hambre, es decir, era vencedor. Entonces dice, y tomando un cáliz, bendijo y diciendo, tomad y bebed de él todos, porque todo el que bebe de esta agua, que yo voy a dar, vendrá sed, mas el que beba de la agua que yo voy a dar, no tendrá sed jamás, sino que beberá de
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión, vio algo, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro había sido enseñado sobre el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, y le prohibían comer este tipo de animales. Y Dios le está diciendo, come. Y dice, no, yo nunca he probado eso. O sea, eso es inmundo, eso está prohibido. Pero dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pedro no fue en la primera que obedeció. Hubo que hablarle 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mis hermanos, este pasaje pareciera que Dios se está contradiciendo. Parece que Dios se está saltando las trancas, dijo alguien por ahí, ¿verdad? O sea, se está contradiciendo en lo que él estableció en la ley de Moisés y lo que está ordenando ahora. Porque él mismo dijo que esos animales eran impuros y que no debían de comerse, ¿verdad? Él lo había prohibido. Y entonces, lo que está sucediendo es que Dios está creando una situación única. Fue la única vez que se vio eso. Fue la única vez que le dio una orden a Pedro. Pero Dios estaba haciendo esta situación única porque estaba preparando un camino entre el encuentro de Pedro y un hombre gentil llamado Cornelio. Eso Pedro no lo sabía en ese momento. Y a veces nosotros, Dios nos manda a hacer situaciones únicas que pareciera que están en contra de nuestras costumbres o de nuestros hechos. Jesús creó situaciones únicas, se puso a comer con pecadores. Y los demás decían, ¿por qué permiten ustedes eso? Que su maestro coma con pecadores, que se junte con ellos, que platique, que conviva con ellos, y eso no es permitido. Pero Jesús creaba situaciones únicas. Y aquí Dios está utilizando esto que pareciera malo, pero es para una buena situación. De hecho, si no hubiera sucedido esto, creo que nosotros no estuviéramos acá, mucho menos disfrutando de una salvación. ¿Verdad? Como líderes podemos intentar ponernos armaduras ajenas sin tomar en cuenta que lo que Dios hizo fue para una situación única. Vencedores es único y tiene muchas situaciones únicas para bendición. Porque si no tuviéramos el respaldo de Dios, esto no existiría. Si nosotros estuviéramos actuando fuera de la ley, Dios no nos respaldaría. Pero creo que nosotros, al igual que Pedro, a veces nos han dicho en alguna ocasión, mire, ¿por qué tratan con ese tipo de gente? Se van a contaminar. Pero Dios creó en nosotros situaciones únicas. Nos envió a personas únicas, a una generación única de gente que está esclavizada por la adicción. Y aunque es diferente a lo que muchos otros hacen en la iglesia en general, pero es lo que Dios nos mandó a hacer y es lo que seguiremos haciendo. Amén. Podremos incluso forzar la armadura, pero siempre encontraremos que los resultados van a ser diferentes. No imitemos, porque nunca vamos a tener los resultados que tiene el que verdaderamente se le envió una armadura, ¿verdad? Por eso les decía hace 8 días, yo no puedo imitar lo que hace el pastor Caleb. Yo no puedo imitar cómo predica. Yo no puedo imitar al pastor Luis. Cada quien, Dios nos dio una armadura. Claro, para la misma visión, ¿verdad? Pero somos únicos. Amén. David dijo, ¿se recuerdan? Hace 8 días hablamos de ese pasaje. Oh rey, tu armadura fue exacta para la situación única que te tocó vivir. A ti sí te sirvió. Tú viviste como un guerrero.
pero yo estoy viviendo mi propia situación única. Por eso es que tu armadura a mí no me va a funcionar. Hay gente que dice, ay, ¿por qué no me pasan los bosquejos para poder predicar? Y posiblemente a ti no te funcione, ¿verdad? Cada quien tiene su genética para hacerlo y cada quien es de bendición para hacerlo. Yo he visto a la gente desfilando aquí, a ustedes como discípulos, y cada quien tiene su propia genética, pero todos se edifican. Así que yo siento que Quique debería predicar como predica Luis de León. Así que yo creo que Lick debería predicar como predica Hervin, y así viceversa. No va a suceder. Ahora, cuando tú le pones atención al mensaje, le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios conocimiento y entendimiento de lo que estás haciendo, Él te va a respaldar y te va a dar tu propia genética. Amén. Todas esas situaciones únicas que Dios pone no se volverán a repetir. Ya no se vuelven a repetir, ¿verdad? Y entonces David decía, ¿verdad? Esta situación que yo voy a vivir con el filisteo ya no la voy a volver a vivir, y de hecho ya no la volvió a vivir. Ya no volvió a derrotar a otro filisteo con una onda. Después ya utilizó otras armas que encajaban para la misma situación que estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, en el ministerio nosotros vamos a vivir situaciones que realmente han sido únicas, que no han vuelto a pasar. Pero hemos estado atentos a las nuevas situaciones que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Cuando iniciamos hace 4 años aproximadamente, no es lo mismo que estamos viviendo. Estamos viendo situaciones muy diferentes. Y estoy seguro que han existido, aquí hablando de Guatemala, Dios ha creado ministerios únicos para diferentes tipos de personas. Como les decía hace 8 días, algunos ministerios se encargan de empresarios, ¿verdad? Algunos ministerios se encargan de trabajadores, algunos ministerios se encargan para matrimonios, y así para diferentes tipos de personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos ministerios nacieron únicos para ser instituciones, ¿verdad? Grandes, pero que al final decidieron tomar la forma de otro, o fueron influidos por otro, y dejaron de ser únicos, y terminaron en el fracaso, porque perdieron la genética, perdieron su identidad, por no haber entendido que fueron creados para ser únicos. Eso fue un debate, y por eso lo hablábamos con el pastor Víctor, allá en Izabal. Ayer lo hablábamos con el pastor Caleb Chatío en un momento que tomamos un café. ¿Cómo al principio costó? Porque, o sea, la visión comenzaba, no había nada formado, y todos querían ponerle algo de lo que habían vivido en otra casa. Es que en otra casa se hacía así, es que se hace de esta forma, es que se hace de la otra forma, y entonces era un chirmol, y nos costó mucho tomar la decisión y decir, no, esto es nuevo, lo que Dios nos está dando es nuevo, practiquemos lo nuevo, sí, pero no va a funcionar. Yo les dije en esa ocasión y nunca se me olvidará, si esto no funciona, yo no fracasé. Si esto no funciona, Dios fracasó. Y yo no conozco un Dios fracasado, nunca lo he visto. Nosotros solo aprendamos a obedecer, y ahora podemos ver la gran obra que Dios ha creado, ¿verdad? Entonces, creámosle al Señor, ¿verdad? Y no seamos como algunos ministerios que nacieron para ser únicos, pero como imitaron a otros, el Espíritu ya no está con ellos. Y quedaron y pasaron, ¿verdad? Los líderes necesitamos comprender que Dios crea, aprovecha o produce situaciones únicas cuando nos lanza un llamado ministerial. Ajá. Una sola vez. Por eso es que lo que tú estás viviendo hoy es único. Disfrútalo, concéntrate, ¿verdad? Un ejemplo del pastor Caleb, cómo cantaba hace 3 años. Ya no es nada lo que sucedió. Ese fue ese momento. Fue ese momento. El ministerio de alabanza está pasando un momento ahorita, un buen momento. Yo los veo cómo han crecido.
Disfruten este momento, inviertan tiempo en ese momento porque ya no lo van a volver a vivir. Sus principios ya no los van a volver a vivir. Van a vivir otros mejores y aún más gloriosos, pero estos no van a volver a vivir. ¿Verdad? Entonces disfrutemos lo que Dios nos está dando. Disfrutemos del discipulado, disfrutemos de estar juntos. Ahí mirábamos fotografías ayer con el pastor Caleb y con el Chatío de las reuniones que hacíamos donde estábamos todos los que estábamos en ese momento. Y nunca nos imaginamos que ya no íbamos a volver a estar juntos. Estaba un pastor Víctor, un Cristian Nájera, un pastor Arnoldo y muchas otras personas. ¿Verdad? Entonces hay que disfrutar los momentos que nosotros tenemos. Entonces Dios tiene momentos únicos. Amén. Pasemos al último punto. De este no hay nada que hablar. Muy bien. Dios tiene tiempos únicos. Y cuando hablamos de tiempos, no podemos hablar de otra cosa más que del Kairos de Dios. El tiempo de Dios. El Kairos de Dios significa el tiempo preciso y determinado para un propósito de Dios. Así como hay situaciones únicas, hay momentos únicos. Por eso que nosotros como discípulos tenemos que estar atentos, porque a veces nos puede dejar el tren y Dios nunca me dio mi momento. Posiblemente desde hace meses pasó el momento y no te diste cuenta. ¿Verdad? Cuando veníamos en una ocasión de Izabal de un viaje y venía José con nosotros. Este era el momento de José. En ese momento José se convirtió en un sonidista. ¿O no fue así? Estaba en el momento exacto, en el lugar exacto. Ingeniero de sonido, de verdad, ¿verdad? Así es, ingeniero de sonido. Sí, claro, hermanos, así es. Uno tiene que perfeccionar la obra. Entonces tenemos que estar atentos, porque esos momentos no vienen todos los días. Yo estoy alegre porque mañana vamos con Helio para Zacapa. Mañana se va a unir al equipo de Cristian Nájera y puede ser que sea tu tiempo, hermano, tu momento. Cristian le compartía al amigo que se ve conmigo hace 8 días, le decía, yo vine aquí por 3 días, todavía el pastor me dijo, venite, te voy a echar tu viaje para que te liberes. Y ya tengo un año de estar aquí. Y realmente yo no sabía. Pareciera que yo lo engañé y que con engaño lo llevé. No fue así. Dios sabe que no fue así. Pero en el momento que ese lugar estaba vacante, ahí estaba Cristian. En el momento que estaba vacante, allá en Casa de Transformación de Izabal, el pastor Víctor estaba en ese lugar. No se me olvida esa fecha de diciembre, cuando el pastor Víctor dijo, yo puedo ir. Él sintió que era su momento, el momento de Dios, obviamente, para él. Y todos podemos darnos cuenta que sí era para él. Y así es para todos. Todos tenemos un momento determinado, ese preciso y determinado de Dios para algo específico. Estar en casa de transformación puede ser el momento de ustedes. Por eso les decía hace 8 días, de pronto nadie esperó estar aquí. José estuvo 7 años en la prisión. Era el momento que tenía que vivir. ¿Verdad? No se trata ese tiempo de una duración de tiempo, sino de un momento con propósito y potencial para un cambio o evento importante. El Kairos de Dios no es un tiempo, no es un mes, es un año, es un momento en el cual uno se encuentra. Hay algo importante que ese tiempo a veces no lo logramos discernir.
Yo a veces no lo logro discernir. Pero por ejemplo, yo mañana tengo una reunión en Zacapa. Yo no pensaba viajar mañana. O sea, yo no pensaba viajar a Zacapa esta semana. Pero se presentó eso y digo, puede ser mi momento. Eso no lo voy a saber. Lo que sí voy a hacer es estar en el lugar. A la hora que me están diciendo. Y puede ser el momento de Dios para mí. Entonces van a haber muchas situaciones en tu vida que no tenías planificado. Pero tienes que arrebatar. Sí, bueno, yo no sé, voy a estar ahí. Y si no era ese, pues era otro. Pero por lo menos yo cumplí con estar ahí. Hay veces que dejamos ir oportunidades de trabajo. Porque hacemos la cita y después decimos, no, mejor no. Ya no voy a ir. ¿Verdad? Entonces dice que no es de lo ligero la carrera. No es de los fuertes la guerra. No es de los sabios el pan. Es un tiempo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, todos, diga conmigo todos. Todos tenemos un tiempo de Dios. Todos. Hace 30 y fracción de años que yo salí a la puerta de un lugar y era mi momento y me encontré de frente con doña Liliana. Y quedó flechada. Hasta eso tiene su tiempo, de verdad. Hasta eso, está bueno en el momento correcto. Es a través de una fiesta, una reunión, en la biblioteca, era antes, ¿verdad? En algún lugar conociste a tu pareja, donde menos lo imaginaste. ¿Cómo sucedió eso? Era el tiempo de Dios para tu vida. ¿Cómo? Ahí después hablamos de eso. Así como dice la canción, ¿va? Pues en un café. Entonces todos tenemos un momento, mis hermanos, ministerialmente y personalmente. Un momento preciso de Dios. Entonces no es la duración del tiempo, sino el momento con propósito de Dios. O sea, José llegó, o sea, le interpretó al copero y al panadero los sueños. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Y el copero ni se acordó de él. Pero llegó el tiempo establecido por Dios. 2 años habían pasado y era el momento de él. Era su momento. Y él lo estableció y cambió. Entonces nosotros en la vida tenemos que ir viendo. Hay clientes, si vos no hubieras estado en el momento con tu cliente, en ese día preciso, en esa hora precisa, no hubiera salido lo del carro. No hubiera salido. Muchas bendiciones, a veces nosotros no nos hemos dado cuenta y se han ido por no estar. Por eso es que debe ser parte de nosotros el ser puntuales. Grandes negocios y grandes bendiciones van por eso, por no estar en el momento preciso. Y no nos dimos cuenta. Ah, no salió ese negocio, otro saldrá. Y no sabes qué tanto perdiste. ¿Me estoy dando a explicar? El reloj de Dios es distinto al reloj nuestro. Totalmente distinto. O sea, el reloj del hombre, o sea, el cronos, nos rige, nos controla. No lo podemos retroceder, no lo podemos adelantar. El reloj de Dios, Él controla ese tiempo. Es por eso que le decía yo a alguien, el reloj de Dios o el tiempo de Dios estableció para nosotros, o sea, yo tuve una mala vida 40 años. Yo no hice nada en mi vida por 40 años. Y de esa fecha para acá no van a hacer cuentas conmigo, ¿verdad? Desde hace 16 años he vivido los mejores años de mi vida. En esos años sucedieron muchas cosas que en 40 no sucedieron. ¿No será que el tiempo de Dios, el reloj de Dios, vino sobre mi vida? Y cuando habla del aceleramiento de los tiempos es de que en un corto tiempo suceden más cosas que en el tiempo pasado.
Es tan exacto, tan preciso el tiempo de Dios, que en este nuevo tiempo de una nueva vida, me dio a mi hija. En el tiempo de él, en los 40 pasados, ¿no? En los 40 años, ¿no? Todo fue en el tiempo de él. Estuve puro Juan Carlos Plata en el momento preciso para echar el gol. Si no discernimos los tiempos de Dios para este tiempo que estamos viviendo, de repente estaremos viviendo tiempos anteriores por querer usar armaduras. Posible, yo no sé si a usted le sucedió, posiblemente hay veces que uno va por la vida y dice, yo siento que esto ya lo viví, ¿o no? Y me puse a pensar, si yo he sentido que a veces ya he vivido esto, ¿no será que estoy volviendo a repetir algo que ya debería de haber pasado? ¿Alguien quiere compartir algo con el tiempo de Dios? Ok. Para ampliar un poco esto que estás hablando, aquí dice muy interesante lo que dice Self-Love Vision. Dice en el contexto religioso, Kairos de Dios se refiere al tiempo oportuno o momento perfecto que Dios establece para que ocurran ciertos eventos o manifestaciones de su voluntad. Contrasta con el Cronos, que es el tiempo divino y secuencial. El Kairos es el tiempo divino, un momento significativo y decisivo en la vida de una persona o en la historia donde Dios actúa y se revela. Eso es el Sensual Vision. El tiempo divino, preciso, o sea, dice Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo excelente en el tiempo de Dios. Las cosas salen perfectas, pero tenemos que estar en ese momento. Por eso les digo, la puntualidad es bien importante, porque tenemos que estar en el momento justo. No existen ni una hora más ni una hora menos. Tiene que ser ahí. Cuando te citen a un negocio, está puntual. Cuando tengas que hacer algo ministerialmente y te digan, mira, vaya a hacer tal cosa. Pero ¿y por qué me mandarían a mí? Usted esté ahí, a la hora. Porque puede hacer que eso vaya a hacer que te catapulte a otra cosa. ¿Verdad? Eso está bien marcado en nosotros, eso está bien marcado en nuestras vidas. Y por eso trato de ser preciso, de estar en los lugares aunque no entienda. ¿Por qué tengo que estar ahí? Pero yo lo estoy. O sea, el día que pensábamos desde hace meses en Casa de Transformación y solo lo soñábamos, me recuerdo que dije, bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Y me recuerdo que cité al hermano Hervin y a otros que estuvimos en ese momento y le dije, bueno, sentémonos, hablemos, ¿qué vamos a hacer? O sea, sentí en mi espíritu que había que sentarse y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Y comenzaron las ideas y todo lo que sucedió en ese momento. Y estábamos ahí en ese momento cuando llegó el mensaje de esta casa, ¿no fue así? Y si no hubiéramos estado sentados ahí, tal vez hubiéramos estado como otras veces estábamos en el mercado central comiendo y disfrutando y vacilando, porque así éramos. Pero esa vez tomamos algo en serio y nos sentamos y hablamos, y mientras estábamos nosotros diciendo qué vamos a hacer, le enviaron a alguien el mensaje. O sea, quiere decir que estábamos en el momento oportuno. Esto sucedió en el momento oportuno. Izabal sucedió en el momento oportuno, yo ni conocía al dueño. Y si era de Dios, porque ese hombre construyó todavía el complejo. Hay un solo tiempo, mis hermanos. David entendió que ese era el tiempo de Dios para él y para su ministerio. Dijo, ahora es. O sea, estos tuvieron miedo, eran guerreros, tenían miedo al filisteo, pero no es, esto es de Dios. Y es para mí. Es mi tiempo. Y es posible que ahorita estés viviendo tu tiempo.
¿verdad? Entonces, a veces si nosotros no nos ponemos las pilas, perdemos. Saúl no entendió que el tiempo de su ministerio había terminado. Y él quiso extenderlo o prolongarlo con la armadura, pero David no lo aceptó. El tiempo de Saúl había terminado y empezaba un nuevo tiempo. Cerramos nosotros ciclos cada año de nuestra existencia. Hoy que es el cumpleaños de, mañana que es el cumpleaños de la hermana, se cierra un círculo de 365 días. Y nosotros lo celebramos y qué bueno, pero en nuestra vida espiritual deberíamos de entender que se cerró un círculo y empieza uno nuevo. Y en ese año nuevo, ahí sí que es año nuevo, uno debería estar a la expectativa de lo nuevo que trae eso. Pero no entendemos eso. No lo entendemos. Y Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Amén. El tiempo es importante. El tiempo en la música. Si uno se pone a escuchar una música y la canción dura 15 minutos, ya está, ya esa onda va. Pero si es una música que tiene un tiempo establecido, acorde con lo que dice, uno se siente bien agradable, ¿no? Y entonces como es un tiempo establecido, un tiempo bueno, uno dice, la voy a volver a escuchar. Pero es como cuando ves algo de... ¿Por qué creen que los TikTok está uno ahí? Es un tiempo corto. Para lo que estemos viendo es un tiempo corto. Cosa que no sucede con el YouTube, porque uno solo mira hacia la gran... Pues llega a hora y media, nada. Entonces los tiempos son importantes en la música. Los tiempos son importantes en la prédica. Para predicar. Son bien importantes, determinantes para enseñar. Cuando tú enseñas algo corto, la gente dice, ya terminamos ya. Pues ya quedan picados. Pero cuando dicen ya no terminó. ¿Verdad? ¿Sí? Ya que menciona el tema de las prédicas, el tiempo de las prédicas, ¿cuál sería un tiempo prudente para predicar? Un mensaje conciso, ¿cuánto considera usted que debería ser? La vez pasada hablamos que era entre 30 y 40 minutos. Ya. Sí. Para ser efectivo, a eso es a lo que voy. Porque cuando el mensaje es demasiado prolongado, siento yo que se pierde el interés, ¿no? Y entonces al final lo único que quiere uno es levantarse de la silla porque como que ya se estresó y ya él no le está prestando atención al predicador, ¿no? Entonces eso quería aclarar porque se tenía esa duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, te preparaste, hiciste todo lo mejor, pero al final no funcionó. Porque como dijo el hermano ahí, pues me estresé, me aburrí, lo que quiero es irme. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia donde yo nací y asistí. Yo tenía el concepto de que la iglesia evangélica, porque hay unos que domingo empiezan a las 8 y terminan como a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, yo fui ahorita que fui a Iscán, o sea, fueron como 3 horas de alabanza. Y nos vamos a dar otra alabanza, hermano, de alabanza. Oye, eso se volaron toda la alabanza, ¿va? Y la gente quería irse, pero eso es lo tradicional. Y yo esperaba de ese servicio algo tradicional. Dije, voy a llegar bien comido, porque esta onda será que no voy a salir de aquí. Pero cuando el pastor terminó de predicar, yo fui el primer sorprendido. Y le dije a la persona que me invitó, pues ya se terminó. Ya me dijo. Y fue como la música que te dije. Uno quiere volverla a escuchar. Porque su tiempo era bien. Yo quedé invitado para volver a llegar. Aprendí mucho esa vez. Y nosotros también tenemos que aprender. El tiempo es importantísimo y determinante para enseñar. Bien importante. O sea, imagínense que los alumnos estuvieran de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tienen tiempos establecidos, ¿no? Cada maestro y todo. Es por lo mismo.
¿verdad? Entonces, pongámosle asunto a eso. Pongámosle mucho asunto a eso. Yo he estado tratando de ponerle asunto a eso. El Espíritu me ha guiado a eso. Entonces, todos hemos hecho las cosas, todos comenzamos en algo, pero no tenemos que terminar en lo mismo. Nuestro ministerio está entrando nuevamente, una vez más, en otro tiempo de Dios. Otra etapa. O sea, lo puedo percibir, lo puedo sentir. O sea, otra etapa de expansión, ¿verdad? Y es donde tenemos que estar atentos. No nos tenemos que desesperar. Yo me senté a platicar con Cristian Nájera un día por teléfono y les aseguro que con lo que hablamos se fue hasta Londres. O sea, hablamos de la visión y lo hice visionar a futuro. Y eso le ha cambiado la vida. Cristian ha cambiado rotundamente. Y ¿saben dónde dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y entonces desde que Cristian comenzó, de hace unos meses atrás, a tener otro pensamiento, obviamente otra actitud, otras acciones, la casa ha comenzado a crecer de una manera que no esperábamos. Entonces quiere decir que Cristian posiblemente está aprovechando su tiempo, el tiempo de Dios, que no se va a volver a repetir, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos entrando a un nuevo tiempo y como líderes debemos de estar preparados para no confundirnos, bien preparados. Necesitamos desarrollar nuestro ministerio, que es único, movernos en operaciones únicas que nos pongan a aprovechar y explotar las situaciones únicas y entender estos tiempos únicos para ser certeros y no gastar energías. Si no, vamos a terminar cansados, ¿verdad? Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. No lo vamos a vivir toda la vida. Yo le he dicho al pastor Caleb, le he dicho al pastor Víctor, se lo he dicho a Cristian, le digo, yo no quiero que ustedes se vean una eternidad aquí, sirviendo aquí. Ustedes fueron creados para algo más, pero tienen que aprovechar su tiempo, tienen que aprovechar la gente que va llegando. Ninguno nacimos, o sea, no nacimos para estar estancados en un lugar. Por eso es que el ministerio es amplio para ir creciendo, ir más allá. Por eso es que nos llevamos al grupo de alabanzas a Capa para que ellos pudieran visionar de que pueden salir aún más allá. Pueden experimentar otras cosas y va a llegar el tiempo. Pero tenemos que estar, o tienen que estar, preparados. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Dale. Dice Cristian, bendiciones a todos. Recuerdo que estando en Nicky Cruz, llegó Pastor Omar y empezamos a platicar y me dijo, ten cuidado porque Pastor Harry te va a llevar a Chalía. Si te descuidas, ya te vi en Chalía. Pasó el tiempo y yo ni me acordaba cuando recibí una llamada de Pastor Omar y me dijo, yo te lo dije que en Chalía estarías con pruebas y todo, pero seguimos trabajando para honra y gloria de Dios. Y dice Alejandro, yo recuerdo que cuando salí de CTV busqué una iglesia donde congregarme y asistí a 2 y no me sentí cómodo en ninguna de ellas. Sentí que no era mi lugar. Cuando me llamaron para asistir a Vencedores Café, la primera vez me gustó y de ahí para acá puedo decirles que Dios me puso en el lugar correcto y me siento magníficamente bien. El tiempo de Dios era ese pertenecer a este ministerio único. La honra y la gloria sea para Él. Amén. Hay algo bien importante de lo que decía Cristian y lo que dice Alejandro y lo que dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, le dice que nadie robe tu corona, ¿sí? Dice, no permitas o que nadie robe tus coronas, que nadie se la robe. Y a veces nosotros no es que nos la roben, nosotros las entregamos. Las coronas son las oportunidades. O sea, Cristian, les digo, aprovechó la oportunidad. Dijo, este es mi tiempo.
Y ahí está haciendo muchas cosas y se está enfocando a hacer otras cosas allí. Alejandro aprovechó la corona que alguien dejó y dijo, este es mi tiempo. Y lo mismo está sucediendo con este señor. Es lo mismo. Es lo mismo. Siempre va a haber alguien que deje la corona ahí. Siempre va a haber alguien. Y yo recuerdo, ¿se recuerda cuando en los discipulados les decía, tenga cuidado con la silla vacía? ¿Se recuerda? Porque usted tiene un discipulado en la silla, le decía. Tenga cuidado al faltar porque un día que venga ya va a haber alguien allí. Alguien se robó su corona. Entonces, tenemos que estar atentos. Es nuestro tiempo, es mi tiempo, yo lo voy a aprovechar y yo voy a arrebatar ese tiempo. Solo una vez pasa el reloj de Dios, no dos veces, una sola vez, un solo tiempo establecido para el propósito de nuestra vida. Entonces, aprovechémoslo, no lo dejemos pasar. Por eso le decía a Elio, este puede ser tu tiempo, hermano. Pero si no lo aprovechas, va a venir alguien. Porque zorros hay aquí, hermano. No dejan caer nada. ¿Verdad? O sea, como Benjamín. Dice que era un lobo rapaz. Que estaba por la mañana cazando a su presa y por la tarde ya estaba dejando los despojos. O sea, el mismo día se lo volaba. No perdía el tiempo. Entonces, a veces hay que estar arrebatando. Arrebatando. A veces hay, por ejemplo, desintoxicación total, hacen un listado y alguien dice, no, yo no quiero participar en esta ocasión, y alguien que yo voy a estar ahí. Arrebatemos las bendiciones, si para eso son, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien, 1 Samuel 17. Creo que el tiempo de Dios es bien importante. 1 Samuel capítulo 17 y versículo 39. Esto lo leímos hace 8 días. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Nunca había experimentado eso. Nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, se las quitó. Dijo, yo con esto no puedo. O sea, esto que me están poniendo, con eso no puedo. Con eso no puedo. Y a veces nosotros nos dejamos poner armaduras ajenas. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Y solo vamos a terminar frustrados porque alguien nos enseñó algo que no es para lo que nosotros estamos viviendo o para lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? Estructuras religiosas. Yo no puedo andar. Y echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces David dijo, yo me las puse y no pude. Con esa armadura mis pies se volvieron de piedra. No podía caminar. Yo me las puse y no pude. Mis manos quedaron sin fuerzas. Yo me las puse y no pude. No pude caminar con destreza. O sea, cuando tú estás en algo y sientes que no encajas ahí, mejor busca hacer otra cosa. Busca hacer otra cosa. ¿Verdad? Yo me las puse y no pude y entendí que eran ajenas. Yo me recuerdo cuando el pastor Jalel comenzó a cantar y le dije, ya has cantado muy bien,
pero no sos para cantar. Hay algo más que Dios quiere para tu vida. No es que no estoy denigrando a los que cantan, no. Él tenía otro llamado. Y con algo empieza uno, ¿no? José empezó prisionero y terminó siendo el mero de todo Egipto. Entonces David dijo, no pude caminar, no pude andar, no pude, mis manos se cansaron. Tomé en mi mano lo que era sencillo, simple y ligero. Lo más sencillo. Tomé en mi mano lo que era firme y venido del cielo. Lo que Dios me da. Y ahí fui más efectivo. Entonces no eran las ajenas las que funcionaban, eran las mías, las que Dios me daba. Sencillas en apariencia, pero estaban llenas de la gloria de Dios. Por eso les digo, yo he visto a los que predican acá y he visto que cada quien tiene su propia genética. Y manténganla. Manténganla. He visto cómo han crecido. Mucho, cada uno. Pero es porque, claro, se les da un tema, pero ustedes le ponen su genética, ¿no? Su ADN. El ADN es de ustedes. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, cada día a entender que hay líderes, hay muchos líderes allá afuera de papel con pies de barro, tratando de usar armaduras ajenas. Le decía yo aquí que vi en TikTok a un niño, un poquito más grande que el hijo de Quique, que predica. Pero ya es niño pequeño y ya pega gritos como el Zúñiga. Te digo, es qué bonito que predique, pero ya está usando una armadura ajena. Alguien le dijo que tiene que hablar y gritar como grita fulano para ser posiblemente famoso. Y así lo hace a su corta edad. Y posiblemente si él utilizara las armas ligeras que Dios le da, sería más funcional en la obra de Dios. Entonces, líderes de papel con pies de barro que siempre copian, pero nosotros no somos esos líderes. Nosotros somos líderes espirituales enseñados por el Espíritu Santo, que sabemos que no valen las armaduras ajenas. Hacemos lo que Dios nos manda hacer como Él quiere que lo haga. Y así lo hacemos mejor. Dios crea para ti nuevas armaduras, diferentes, incomprensibles, pero llenas de unción y la gloria de Dios. Con lo que tú utilizas, con lo que tú haces. No necesitas lo que tiene otro, necesitas lo que Dios quiere darte. Y vas a ser funcional. Muy funcional. Eso nos da la libertad de poder trabajar. Porque digo, qué mal sería de que, o sea, salimos de la atadura y la esclavitud de las adicciones y venimos a ser esclavos de una religión o un modismo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué creen que las mujeres, no aquí, entran en esa doctrina? O sea, que tienen que usar su falda larga, tienen que usar muchas cosas que ellas no se sienten bien. ¿O creen ustedes que se sienten bien? No, pero es lo que la iglesia rige y así tienen que hacerlo. Pero es mejor cuando las mujeres son quienes son y entonces son más libres. No podemos venir de la esclavitud del mundo y esclavizarnos a través de una religión, pero cada quien con lo de cada quien. Yo lo único que entiendo es lo que Dios me mandó a hacer acá. Y es lo que nosotros hacemos y lo demás lo tenemos que respetar, ¿verdad? Y establecer lo que Dios nos llamó a hacer. Crecer y esperar siempre los tiempos de Dios porque vienen los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son excelentes. Amén. ¿Alguien quiere compartir? Adelante, Chepelowski. No vas a reclamar que no sos ingeniero de sonido. Buenas noches. Dos puntos. Eso que mencionó el pastor trajo ahorita a mi mente. Cabalmente ese día en Isabel, ¿verdad, pastor? Cuando de Isabel veníamos, cuando yo venía atrás y ya me venía durmiendo. Y no.
Y yo escuché que él estaba platicando con la persona por teléfono y empezó a hablar y dije, con lo que él está hablando es una buena noticia, ¿va? O sea, y venía otro hermano ahí, creo que era Jesús, creo que era Basón, no me recuerdo. Pero venía otro hermano ahí y entonces venían platicando. Pero ahí tiene que haber alguien que esté, o sea, que sepa y para cuidar la consola y todo, yo voy a escuchar. Y el pastor es cierto, el pastor no me dijo, ¿será que podés interés? Como digo, en el preciso momento estaba ahí, mira, mejor te vas a encargar de empezar tutoriales y a ver cómo se maneja. Y me recuerdo que ahí en la cafetería de Chatillos, vinieron a enseñarnos una vez y nos sudaban las manos y todo. Pero creo que, como decía el pastor, cuando llega tu tiempo y lo sabes aprovechar, o sea, ya no hay nadie te lo va a quitar, ¿va? Ahora si uno dice, no, mejor me espero para mañana, yo le hubiera dicho, mire, pastor, busque a otro y para mientras yo me voy a pulir y cuando ya esté bien o que ya sepa, me da el privilegio, no me hubiera tumbado, como decimos, ¿no? Y otra, una vez yo trabajaba en un lugar y había una persona de avanzada edad ya, que era muy, esta persona leía mucho. Y él solo observaba, tenía un don que él observaba a las personas y todo. Que ese día me llamó, venga, me dijo, le voy a dar un consejo, me dijo. Use lo que usted tiene, me dijo, lo que Dios le da. Yo voy a andar queriendo buscar queriendo agarrar lo que otros tienen, porque eso no le pertenece. Lo que Dios le dio a usted, eso utilícelo y explótelo, me dijo. Deje de andar queriendo agarrar lo que no es suyo, me dijo. Entonces, como me dijo así, yo me quedé así, y era una persona muy sabia, no sé si todavía estará bien. Y yo me quedé con esa duda y me recuerdo que cuando íbamos a salir lo alcancé. Se llamaba Don Froilán Duarte. Y Don Froilán me dijo, ¿por qué me dijo eso usted a mí? Me dijo. Porque el don que Dios te ha dado para trabajar, ese es tuyo, me dijo. No querrás imitarme de lo que tiene otro. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitarme. Entonces me quedé con eso y ahorita que hablaba el pastor con respecto a este tema, creo que ahorita me recordé y dije, es cierto lo que decía don Fernanda, que cuando Dios te da algo, o sea, es tuyo. O sea, no puede venir alguien quitártelo, quererte imitar, ¿no? Creo que es una parte muy importante en la cual seguimos aprendiendo, pastor, solamente. Por eso les decía que hay que aprender a discernir el tiempo de Dios. Porque donde está Cristian, había alguien más. Donde está el pastor Víctor, había alguien más. Donde está el pastor Caleb, había alguien más. Siempre hay alguien ahí. O hubo alguien ahí. Ayer entre las fotografías que veíamos, a veces habían grupos hasta de 7, 8 personas. Yo decía, de todas ellas solo 2 sabemos. O solo 2 hay. O sea, los 2 que están aprovecharon el tiempo, su momento. Y ahí está. ¿Verdad? Entonces, en Vencedores Café, donde está Sheni y José, también aprovecharon el momento. ¿Verdad? Aprovecha el momento donde quiera que estés. Tú no sabes dónde vas a brillar o dónde vas a comenzar a brillar, pero ese solamente puede ser el primer escalón hacia donde Dios quiere llevarte. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que entender el tiempo de Dios y estar atentos, porque no vuelve el reloj de Dios, no vuelve a pasar en el mismo lugar siempre. O sea, pasa y marca un tiempo, y cuando ya ha pasado, Él viene y entonces se prepara para un próximo tiempo. Pero si no agarraste el primero, ¿cómo vas a agarrar el próximo? No vas a agarrar el próximo, ¿verdad? Entonces, el ministerio pasan esos procesos cada cierto tiempo. Yo lo siento, yo lo noto. Bueno, por eso dice que los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos. Y nosotros deberíamos de ser, o sea, si tú estás viviendo algo hoy y decir, ¿por qué me pasó esto? A veces estoy en lugar donde digo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Y entonces trato de ponerme alerta porque digo, algo hay de Dios en este lugar. Y tengo que estar vivo porque si no, se me puede pasar mi tiempo. ¿Verdad? Entonces, yo en el 2000,
2019, comencé a entender a través que el Espíritu me dio la revelación que mis ciclos de vida para propósito se estaban manejando a través de ciclos de tiempos de 10 años, bien marcados, bien marcados. Yo estuve en 3 empresas trabajando y cada una hice 10 años. Se cumplían 10 años y venía algo nuevo. Estuve en Alcohólicos Anónimos 10 años. Y a los 10 años vino otra etapa nueva en mi vida. Estuve en el último ministerio que serví 10 años. Ahí, bueno, ya en la nueva vida fue que empecé a entender que mi vida se ha regido por 10 años. Y en el 2019 yo les dije a los discípulos en esa ocasión que tenía, y les conté esto, que Dios me reveló esto. Y estamos en el 2019 y en el 2020 cumplo 10 años de estar en este ministerio. Yo tengo que estar a la expectativa porque en el reloj de Dios algo nuevo viene para mi vida. Y ahí nació Vencedores. Pero entonces, tú tienes que saber, discernir cómo son tus tiempos. ¿Cuáles han sido tus tiempos? Para saber hacia dónde vas y qué esperar de Dios. Porque el reloj de Dios sigue avanzando. Y si tú no sabes qué momento es como cuando estaban las mujeres dándole a la cuerda. Y uno no se me tiraba a lo loco, o sea, esperaba un tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el momento? Ese momento preciso, donde uno empieza y agarra el ritmo, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida tiene que ser así. Hay un tiempo específico. No dejes pasar las oportunidades. Hay que estar ahí, siempre en el lugar preciso, ¿verdad? Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Sí, Luis. Buenas noches. Yo quería compartir algo en relación a lo que mencionaba José, que me gustó mucho. Dice 1 Samuel 17:39, que era el que estábamos leyendo. David se lo puso, está en una traducción viviente. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Pero luego dice en esta traducción, no pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No puedo andar, perdón. No estoy acostumbrado a usarlo. Entonces ahorita el Espíritu me hacía pensar en que David estaba acostumbrado a otro tipo de vida. Era pastor de ovejas. Pero también Pedro tenía un tipo de vida y cuando Jesús lo llama, no cambia lo que él ya sabía hacer, solo lo enfoca. Le dice a Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser un pescador de hombres. Entonces, veía y buscaba varios ejemplos porque Moisés era otro ejemplo. O sea, Moisés sale de Egipto y va a pastorear ovejas y luego pastorea el pueblo de Dios. Entonces, Dios nunca nos va a quitar la esencia, digamos, o lo que nosotros ya sabemos hacer. Solamente nos va a reenfocar en el propósito llamado que Él nos ha dado. Entonces, alguien por ahí podría decir, ¿en qué soy bueno? La pregunta, yo le reformularía la pregunta y es, ¿qué has hecho en tu tiempo pasado? ¿Qué has hecho? Porque cuando ya vemos cómo fue el pasado, podemos deducir de alguna manera a qué Dios nos está llamando. Muchos de los que están aquí dicen, mira, si yo estuve en la alabanza hace muchos años, o me gustaba cantar, no cantarla, cantar. Me gustaba la guitarra, como digamos checha, me gustaba hacer esto. En algún momento el pastor Caleb creo que te mencionaba también el tema de las ventas, no sé si te recordás. Entonces creo que al final el Señor ha puesto, eso ya lo ha puesto en nosotros. Simplemente debemos reenfocar el llamado que Él nos ha dado y termina diciéndole, no estoy acostumbrado a hacerlo y así que David se lo quitó. Entonces me hace ver que David primero se puso la armadura que no era de él, intentó hacer algo y no le funcionó. Ahí está la raíz de por qué muchas veces no salen los resultados que esperamos, porque estamos actuando con armaduras ajenas. Entonces después dice que se la quita y ya pasa la historia, toda la historia que nosotros conocemos, ¿verdad? David mata a Goliat, pero con su armadura, con lo que él sabía hacer. Entonces con lo que él se había desempeñado. Y con eso termino. David no pasó
un par de meses tirando piedras por allá. ¿Va? Moisés no pasó un par de meses cuidando ovejas. Pedro no pasó un par de meses pescando, fue una vida entera haciéndolo. Entonces había una experiencia. Esa parte, esa palabra era la que quería agregar, esa experiencia que el Señor puede usar en nuestras vidas. ¿Cuál es la experiencia que tenés hoy para el propósito de Dios? Esa parte que decía el pastor Luis es importante porque si de hecho nosotros ya por sí lo practicamos, cuando uno llega a una empresa, ¿qué es lo primero que le preguntan a uno cuando uno pide chance? ¿Qué experiencia tenés? ¿Qué sabes hacer? Porque dependiendo de qué es lo que sabes hacer, ahí te van a colocar, ¿verdad? Entonces, en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Por eso decía Luis, ¿verdad? ¿Cómo era un pastor igual que Moisés, ¿no? Y hablábamos de las situaciones únicas que Dios crea, únicas para una persona, porque a Moisés lo saca del palacio para mandarlo al desierto, y a José lo saca del desierto para mandarlo al palacio. ¿Por qué no usó la misma fórmula? Porque nos está demostrando que en cada uno tiene lo propio, lo propio. Entonces, si nosotros, eso es para los que están en casa de transformación, los pastores, o sea, por eso es que es importante preguntar para qué sirve cada uno. Y si uno no sirve para nada, y les digo, o sea, para nada no por ellos, les voy a poner mi ejemplo. El abogado de la institución, él me contrató hace 30 y fracción de años atrás, cuando yo llegué solo con mis FEDA, y él lo testifica. Y entonces lo primero que me dijo, ¿qué sabes hacer, Pato? Yo no sabía hacer nada. Dije, no sé hacer nada. Entonces él mismo me dijo, mira, ¿dónde te puedo vender? No te puedo poner en contabilidad, no te puedo meter en una bodega, no te puedo meter. Entonces, para lo único que puede servir es para barrer y para trapear. Pero ese era el propósito para mi vida en ese momento. Y acepté el reto. Eso sí, yo me acordé de tus manos, vos. Yo barro, yo solo como que me ponga a barrer y tengo las llagas que vos tenés, las ampollas que tenés ahí. Yo solo con tomar tenían manos de traida, me decían. Y entonces se me empollaban. Y entonces me dije, como dijo el huiteco, a mí mismo dije, yo no voy a estar mucho tiempo aquí. Yo necesito saber qué más hay para aprender. Y fue donde me dijeron dentro de la misma empresa que podía ser vendedor si yo aprendía. Y entonces me dieron una visión. Dije, voy a ser vendedor. Yo voy a ser un día vendedor. Y yo voy a ser un día vendedor. Y al final, gracias a Dios, fui un vendedor. Entonces, pero siempre hay que preguntarles. Y si no saben qué hacer algo, hay que meterles a hacer algo. Y ahí van a ir desarrollando y descubriendo. Todos nacimos con algo de parte de Dios. Todos. Nadie, o sea, uno dice, es que este no sirve para hacer nada. No es cierto. Todos nacimos con un propósito de Dios. Todos nacimos con algo de Dios. Que no lo hemos descubierto a cierta edad es una cosa. Pero no es que vengamos vacíos. Tenemos algo de Dios y somos buenos para algo, ¿verdad? Pero necesitamos, así como yo necesito que alguien me guiara, necesito también aquí que alguien me guíe para ir desarrollando para que soy bueno, ¿verdad? Y explotando todas esas capacidades y ese potencial que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como líderes, eso tenemos que aprender. Conocer nuestros tiempos y buscar y guiar a otros para que ellos también encuentren el de ellos. ¿Cuál es el tiempo establecido para eso? ¿Verdad? ¿Alguien más? Ok. El pastor Víctor es alguien que conoce de esos tiempos y los ha aprovechado. Los ha aprovechado. Y Dios lo ha bendecido. Active su micrófono, por favor, pastor. Buenas noches, apóstol. Buenas noches, apóstol. Qué tremenda palabra.
escuchando la predicación, se me vino a la mente la enseñanza de Jacob y su ollita de barro, cuando nos enseñaba acerca de los cómplices de Dios, pero también están los suplentes de Dios. Y una vez más, viene la palabra del Señor a recalcarnos que debemos de tomar en cuenta y darle importancia y valor al llamado que Dios nos ha dado. No es cualquier llamado, no es cualquier oportunidad. Y él dice Apocalipsis, retén todo lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y estaba viendo ya aquí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que las oportunidades que Dios nos da son oportunidades de excelencia, pero tenemos un enemigo que no le gusta que nosotros aprovechemos esas oportunidades y nos da sueño espiritual, aburrimiento, cansancio, ¿verdad? Para no aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Esa oportunidad. Pero creo que la palabra nos está insistiendo a que nosotros le pongamos amor, le pongamos valor, le pongamos pasión, sentido a nuestro llamado, porque sí, se me vino claramente en la mente que me acuerdo que hasta la hojita sacó usted y nos ilustró ahí dándole vueltas. Tengan cuidado porque hay un Jacob que está moviendo los frijoles y por hambre pueden cambiar cualquier tipo de primogenitura. Y la verdad, apóstol, hay muchos suplentes de Dios, ¿verdad? Hay muchos suplentes de Dios. Y uno no quiere hacer lo que está dándole Dios para hacer. Hay alguien, y lo va a hacer mejor, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? Así de que los que estamos llamados, por ejemplo, los que están en el discipulado, no tomemos como algo común y corriente estar en un discipulado. Es una oportunidad para crecer, esto es una oportunidad para descubrir el llamado que Dios nos ha hecho. Esto no es cualquier plática. El que piensa que es para entretenerse o para no estar ahí aburrido, se carga porque está perdiendo tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que estos discipulados es para que nosotros nos apasionemos y entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios nunca nos va a poner carga. Como decía el pastor Luis, Dios nos enfoca al llamado al cual ya nos ha dado capacidad, ¿verdad? Si Dios nos coloca en un lugar, es porque Él ya nos preparó, ¿verdad? Él ya nos capacitó, ¿verdad? Y a veces hay cosas que hicimos en el pasado y que pensamos que fueron equivocaciones sin saber que Dios permitió para capacitarnos, para darnos experiencia. Utilizó Dios como un medio para que nosotros pudiéramos tener la experiencia a modo de servir con excelencia en su obra. Así de que felicitaciones a todos los que están en el discipulado y démosle ganas, aprendamos todo esto, porque si no, por ahí hay alguien que va a llegar como esponja y va a chupar todo. Y nos vamos a quedar viendo nada más cómo va a pasar como flash adelante y nosotros ahí siguiendo en el mismo. Muchas gracias por el tiempo, apóstol. Bendiciones. La inteligencia artificial, porque cómo captó el mensaje.
Y el mensaje que el pastor Víctor está hablando sucedió hace aproximadamente más de 3 años. Y él todavía lo recuerda. Y él mismo enseñaba y decía ahorita, no tomemos esto como que, buena plática. El que de veras atesora la palabra, el tiempo de Dios viene para su vida. Porque en ese momento todos estábamos en un círculo, no había mayor cosa. Pero en ese tema de los suplentes de Dios, cuando se habló de que Esaú era un cazador y Jacob estaba haciendo los frijoles, ¿verdad? Y les traje una ollita y les hacía. Jacob estaba así. Y vino Esaú y le vendió la primogenitura. Dijo, dámela, ¿verdad? De una vez. ¿Verdad? Entonces les decía, yo les hacía la ollita, tenga cuidado porque ahorita usted que tiene un puesto, hay muchos que no lo tienen, pero están con la ollita de frijoles, ¿verdad? Esperando que haya un Esaú que venda la primogenitura para arrebatarse. Y el pastor Víctor fue uno que la arrebató. El pastor Caleb fue otro que la arrebató. Varios las han arrebatado. Entonces, mis hermanos, estemos atentos al reloj de Dios. Como esa cuerda que está saltando. ¿Qué momento? ¿Cuál es mi momento? Les aseguro que los que aún no tienen pareja ahorita, ya el reloj de Dios ha pasado varias veces y no se han dado cuenta. No se dieron cuenta. Ahora, no quiere decir que no va a volver a pasar, pero tienes que estar con fe, tienes que estar preparado para el momento, ¿verdad? Tienes que estar preparado y la pareja va a llegar. Lo que te hace falta va a llegar. ¿No? Si nos llegó a nosotros, ¿cómo no les va a llegar a ustedes? Adelante, pastor Caleb. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Amén. Amén. Es que yo pensé que se les había olvidado que iba a haber pastel. Yo creo que en base al tema, ¿verdad? Yo creo que un punto también que es importante recalcar, como agregándolo a esto, es que no tendríamos necesidad como de buscar usar una armadura ajena cuando aprendemos a confiar en las que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Porque si yo confío en que Dios me dio la capacidad para hacer lo que yo hago, no voy a tener necesidad de estar viendo si aquel hace esto o no hace el otro y yo querer hacerlo como él, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, es que yo creo que Dios, así como ha hecho esas 4 cosas únicas, ¿verdad? Que me gustaba mucho la parte de las situaciones únicas, porque yo creo que todos en algún momento en la formación ministerialmente hablando, creo yo que lo voy a llamar así, porque todos estamos en esa formación, se han presentado problemas únicos y situaciones incómodas que llegan a ser únicas, pero yo creo que son situaciones únicas para objetivos únicos, porque a veces, por ejemplo, hay problemas que llevan el objetivo de formarnos un carácter, por ejemplo. Hay situaciones incómodas que son únicas para sacarnos de algún lugar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son situaciones que si nosotros hoy las estamos viviendo y creemos que no pertenecemos al lugar, de que esa crisis no pertenecemos a esa crisis, no pertenecemos a esa enfermedad, no pertenecemos a ese momento, yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad porque, bueno, al final aquí dice tiempo y ocasión, que en otras palabras es la oportunidad. Entonces, el error de alguien más puede ser nuestra oportunidad. La impuntualidad de otro puede ser nuestra oportunidad. La desobediencia de otro puede ser mi oportunidad. La inmadurez de alguien puede ser mi oportunidad. Entonces yo creo que me bajaba también a la mente, porque ya encontré ese montón de... Estos 2 días han sido como del baúl de los recuerdos, ¿verdad? Entonces creo que algo que marcó mi vida fue esa noche, ¿verdad? Cuando estaba sentado ahí donde estaba Lick Ángel y usted me dijo, mira, este es tu tiempo. Entonces en el primer lugar fue como que, en primer lugar me quedé de nuevo para atrás para ver si no se lo habían dicho a alguien más, porque ni yo me la creía, ¿verdad? Pero en realidad creo que otra cosa también que quería agregar es que a mí me da risa Alejandro, porque siempre que me mira me echa la culpa porque dice que nosotros lo tiramos así y él no estaba preparado. Porque en realidad en el momento es como que nadie está preparado para poder hacerlo, pero hay que aprovechar la oportunidad. Y yo creo que el pastor Harry nos ha enseñado que Dios no escoge capacitados, pero sí capacita a sus escogidos, ¿verdad? Sí capacita al que aprovecha la oportunidad. Sí capacita, porque en lo personal, obviamente al principio es con muchos temores, muchos miedos, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No sé nada, ¿verdad? No, porque soy niño, ¿verdad? Como decía Jeremías, pero creo yo que al final, cuando lo que se trata de poder aprovechar la oportunidad
y aceptar, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir, esas situaciones únicas en nuestra vida, porque puede que por no aceptar esa situación única que lleva un propósito único para nosotros, desvaloremos la formación, ¿verdad? O desvaloremos el propósito por el cual fue enviada. Entonces, porque al final yo me ponía a pensar, dentro de todos, ¿verdad? Por ejemplo, una situación única e incómoda fue la negación de Pedro, fue que Judas vendiera a Jesús, pero al final todo iba a una misma situación, a una misma visión, a un mismo punto, ¿verdad? Entonces, y sobre todo creo yo que también es importante sentirnos parte de, porque yo estaba leyendo ahí un poquito más arriba, y cuando Saúl le dice a David que no creía que él fuera porque era muchacho, porque él pues era pastor de ovejas y todo el rollo, pero él, Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, yo creo que en ese momento, ¿verdad? Hay muchas veces que hay gente que nos va a decir, no, hombre, vos no sos para esto, vos no sos para aquí, vos no sos para allá. Pero en lo personal yo lo viví, ¿verdad? Mi familia me decía, no, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Pero yo estuve tan convencido que este era mi tiempo, que este era mi momento y sobre todo que este era el ministerio en el cual Dios sabía posiblemente que tenía un llamado, pero a veces la incógnita es dónde, cuándo, con quién y a qué hora, ¿verdad? Pero entonces aprovechemos toda la oportunidad y creo que algo que sí quiero remarcar y quiero repetir otra vez, la impuntualidad de alguien más puede ser tu oportunidad, la inmadurez de alguien más puede ser tu oportunidad, ¿verdad? El error de alguien más puede ser tu oportunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso, porque al final, como dice nuestro pastor, ¿verdad? O sea, el reloj de Dios no se detiene, nosotros sí nos podemos detener, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ser parte de los que avanzan y no se detienen, y no de los que hoy están frustrados diciendo yo pude haber estado ahí o yo pude haber tenido esto dentro de ese ministerio, ¿verdad? Así que yo los animo a que si ustedes hoy están viviendo una situación, ¿verdad? Que la aceptemos, que sea para nuestra formación, que sea para formar un carácter, un criterio y sobre todas las cosas para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Muchas gracias, solamente. Buenísimo. El pastor Caleb mencionaba algo importante. Hay situaciones únicas. Y recuerdo yo que en una ocasión él quería irse. Y él lo ha externado. En una ocasión el pastor Víctor quería irse. Pero el trabajo de nosotros como líderes es tratar o procurar que la persona no se salga del reloj de Dios, del tiempo de Dios. Porque nosotros sí podemos salirnos y atrasar nuestro propósito, ¿verdad? De alguna manera. Porque algunos otros que estuvieron en ese tiempo cruzaron esa puerta y se perdieron del tiempo de Dios. Ellos recapacitaron y entonces lo demás es historia. Por eso ustedes tienen que pensar el día que tengan que salir de esa puerta. ¿Qué van a hacer? ¿O van a regresar al mismo tiempo de antes? ¿O van a esperar en Dios la oportunidad que tienen para su vida? Mucha gente sale y ustedes se dan cuenta que al momento o al tiempo están aquí nuevamente. O sea, regresaron. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios, pero cuando nosotros no entendemos el tiempo que estamos viviendo, fracasamos. Y por eso decía, esa es una buena aportación del pastor Karen, la desobediencia de uno puede ser la oportunidad de otro, ¿verdad? Entonces, hay situaciones únicas. Una sola vez que quisimos tirar la toalla más de alguno de nosotros, una sola vez, pero entendimos que aquí es donde Dios nos quería y aquí es donde vamos a seguir. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Y voy a preguntarle a dos personas. Este es tu tiempo, Lick. No tengo ni la menor duda. No tengo ni la menor duda. ¿Verdad? O sea, Dios te tiene donde te quiere. Y has aprendido a escuchar la voz de Dios. Y por eso te decía, ahorita extender tus alas para lo que Dios te está poniendo a hacer. Porque lo que viene es bien grande para tu vida. Este es tu tiempo. Aprovechalo. Que Dios les bendiga. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y no podemos abstraernos de ese tiempo, pero sí podemos dejarlo pasar
y después nos vamos a lamentar. Ya me ha pasado y yo le he dicho al Señor, pues, heme aquí, Señor, soy imperfecto, me cuesta someterme y soy carlista, soy revolucionario. No, o sea, una característica que yo antes no decía las cosas y ahora creo que las digo de más, ¿verdad? Pero también Dios me está enseñando a someterme y aprender a seguir instrucciones, ¿verdad? Soy imperfecto y sobre todas las cosas, pues, dejar los viejos moldes o tratar de imitar o ser como alguien, porque la pérdida de identidad desde mi niñez me marcó muy fuertemente que siempre tenía que ir chupando llanta a la par de una familia, a la par de un amigo, para ser beneficiado por ciertas cosas, ¿va? Para tener libros, para poder estudiar, para tener cosas para poder hacer. Entonces me acostumbré a ir siempre atrás de alguien, ¿verdad? Y ahora que no es casualidad, lo oía yo en los tiempos del pastor, decía, a mí vencedores cuando me llamó, me podría decir así, me llevó, me presentó la visión de vencedores, me dio el mejor hotel, me dio la mejor comida, me dio el mejor transporte, me lo dio todo a través del hermano Cristian, ¿no? Yo no lo conocía por Cristian, lo conocía por otro sobrenombre. Y el Señor me marcó ahí. Sin embargo, no lo agarré en serio, desobedecí y me tocó que venir nuevamente pues al mejor hotel, ¿verdad? Me tocó venir y a lo mejor porque acá es lo mejor. Y yo creo que muchos, bueno, ya me da mucho tiempo, muchos de nosotros creo que venimos de por ahí, ¿verdad? De por ahí el Señor nos puso identidad cuando ya no seguimos a alguien y no imitamos a alguien, sino que si teníamos sed, teníamos que, yo digo, ese cuarto es mágico, Dios ahora ahí, y nos teníamos que levantar por nuestra fuerza a ver si había agua, ¿verdad? O a ver que nos iban a dar, me tomé como 5 vasos de atol de un solo, y por eso les digo que escuchemos el llamado de Dios y Dios sabe lo que va a hacer por nosotros y que el Señor nos ayude a seguir instrucciones. Ahí nos apoyan, ¿verdad? Amén. Únicamente. 2 años pasaron de tiempo para que el hijo estuviera aquí. Del día que lo conocimos, en el lugar que lo conocimos. Ese era tiempo y ocasión, porque en un cruce de que iba yo para Iscán y él estaba en Cobán. Y ahí, o sea, ese fue un tiempo establecido de Dios, ¿verdad? Que se iba a dar a luz 2 años después. Entonces no importa si no aprovechaste una vez, otra vez, lo más importante es que aproveches ahora. Mi amigo con el que viajé me dice, vos y ese Luis de los pantalones, ¿qué jodido está haciendo ahí? Así me dijo. Entonces yo le decía, tiempo y ocasión. Yo recuerdo ese día que yo fui a la terminal para variar buscando chicharrón para almorzar. Y ahí estaba cuando Luis entró. O sea, después de muchos años, yo ya no lo había vuelto a ver y ahí lo encontré. Ahí nos sentamos, platicamos y nos dejamos de ver nuevamente. Hasta el tiempo establecido de Dios, que era este. Y así cada uno. Lo más importante es entender el tiempo de Dios. Yo creo que este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Gracias, pastor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Llegó el tiempo donde el Señor me ha arrinconado. Me recuerdo la vez anterior donde fuimos al bootcamp. Estábamos en Café Barista y estaba Chatillo, Caleb, usted y yo, creo que Rodolfo también. Y me confrontaron y yo le decía en realidad que qué feo se sentía estar en el spotlight, dicen en inglés, ¿verdad? Bajo la lupa. Me hizo sentir bien incómodo. Podría decir que ese hubiera sido el tiempo, pero no era el tiempo, porque tenían que pasar otras cosas para yo entender en realidad el plan y el propósito de Dios. Yo creo que uno sí puede saber en realidad cuál es su tiempo a la luz de la palabra, porque allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que
Los profetas que indagaron diligentemente, escudriñaron qué tiempo y qué hora indicaron las Escrituras y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que para ellos no era en realidad lo que había sido manifestado, sino que para el tiempo de nosotros. El Señor Jesús sabía también precisamente que no era su tiempo. En las bodas de Canaán, María, su madre, le dice que haga un milagro, y en realidad le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. Porque conocía los tiempos. En primer lugar, no se había formado el ministerio, no había escogido a los 12 discípulos. Hay un montón de cosas que no pueden saber en realidad los tiempos de Dios. Y me confronta y nos confronta aquí a todos, ¿verdad? Porque la pregunta para todos es: ¿nosotros sabemos en realidad si este es nuestro tiempo? Al Señor Jesús le preguntaron en realidad: ¿y cuándo va a acontecer todo esto? Entonces, nosotros conocéis los tiempos. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice: Israel, Israel, o Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas y que no matas a los que te son enviados, porque no conociste el tiempo de tu visitación. La pregunta es: ¿conocemos nosotros el tiempo? Y yo le podría decir que ahora sí conozco cuál es mi tiempo. A la luz de la palabra, nosotros podemos saber en realidad cuándo estamos listos, cuándo es nuestro tiempo, porque dice que cuando encontramos deleite en las cosas de Jehová, porque lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Dice: y bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Cómo saber si ya ha llegado mi tiempo? Es cuando yo encuentro delicia en las cosas de Dios y medito en ellas de día y de noche. Entonces yo creo, pastor, que todas las cosas que me pasaron en unos meses para acá, un día pues vamos a tener la oportunidad de compartir ese testimonio acá, eran necesarios para llegar a este tiempo y poder decir: aquí estoy, le entramos. Este es el tiempo que Dios había preparado para mí. Amén. Gracias. Muy bien, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Nadie quiere hablar nada. Adelante. Pongámonos de pie para estirarnos un poco mientras Quique habla. Buenas noches. Ya te va a dar tiempo. Un poco más estaba desinformado. Creo que decía que preparado con ese tiempo de Dios. Por ejemplo, nos estamos enseñando que el tiempo de Dios es cuando nosotros estamos listos. Y me he dado cuenta cómo Dios ha transformado mis pensamientos, mis actitudes y mi valor para enfrentar ciertas decisiones que vienen. Y todo esto ocurrió a través de la lectura, creo que me influenció a través de los temas de la fe. Estaba viendo ahí por qué todos los israelitas no se animaban a enfrentarse a Goliat. Pero la palabra de Dios dice que cuando David se iba a enfrentar a Goliat, él sabía que no iba porque conocía a Dios y sabía que era Dios el que lo estaba impulsando. Y él estaba seguro de que con la palabra de Dios él iba a derrotar a ese gigante. O sea que él sí creía en Dios y todo el pueblo de Israel no luchaba con el gigante porque no creían en Dios o no tenían conocimiento de él, ¿verdad? Y yo le agradezco ahí, sí que ir aprendiendo la palabra porque yo encontré la palabra de Dios y me animó a ver un gigante que hace 8 meses tuve la oportunidad, no tuve la capacidad de ir y enfrentar porque no tenía la capacidad mental de confiar en Dios, que Él era el que me iba a sostener, o sea, el que me va a sostener. Ahora que yo comprendo que cuando uno cree mucho en Dios, o sea, tenemos la fe puesta, así que en Él, y creemos que todos nuestros proyectos y los ponemos en manos de Él se nos van a hacer posibles, ¿verdad? Esto me animó a seguir y ver todas las promesas de Dios que están en las palabras, ayudan mucho a vencer todos esos retos que uno cree imposibles de alcanzar. Es una vida más tranquila, como decía, la vida de Dios es perfecta porque
sirve para todos, pero hemos visto con mi esposa que no tenemos venir para estar en paz y ser felices. Necesitamos tener, como decía el pastor, el abrigo, el techo y nuestro sustento, ¿verdad? Para avanzar. Y más que todo también en nuestros corazones, que es el que nos va a impulsar. Y hay que saber vivir, decía el pastor. Yo no quería enfrentar esto, pero yo no quise ir a enfrentar, pero Dios hizo que él me enfrentara a mí. Y al final de las consultas, porque uno no puede avanzar solito por su propia prudencia, muchas veces lo intenté hacer, incluso estando aquí. Pero gracias a Dios, Dios me iba poniendo en la mente que tenía que platicarlo, que tenía que contar y no hacerlo porque yo no hubiera sabido cómo enfrentar, cómo hablar, la seguridad que uno necesita tener, la sabiduría de saber qué uno puede proponer y qué no. Entonces, es la confianza en Dios, ¿verdad? Según de nuestro pastor, que en ocasión escuchar a nuestro pastor es escuchar la voz de Dios, y claramente pues así ha sido, ¿verdad? Porque todos dicen la palabra de Dios que tiene un mensaje gigante y poder quitarle la cabeza, así como la hizo, ¿verdad? Confío que Dios es el que viene a dar la batalla. Gracias, pastor. Buenísimo. Para muchos están en el tiempo de Dios. Aprovechenlo. No dejen pasarlo, porque después puede haber alguien que se los va a arrebatar, ¿verdad? Entonces, entiendan el tiempo de Dios. Este es un tiempo de Dios para tu vida. Aprovechalo. Y lo estás haciendo bien. Cuando alguien me dice, se me venció el tiempo, pero quiero quedarme, nosotros lo apoyamos. Porque sabemos que lo estamos acercando al tiempo de Dios. Aprovecharlo. Aprovechar el tiempo, hermano. Ya no hay nada que ir a hacer a la calle. Estás donde Dios quiere. Ahora busca esto. O sea, ¿dónde encajas? Decía el pastor Luis, ¿para qué soy bueno? Yo soy bueno para eso. Úsenme para eso. Yo lo único que en ese tiempo sabía era escribir a máquina. Y cuando se faltó ese día la secretaria, que si quiere yo lo hago, yo puedo. De verdad, poder para todo, sí puedo. Y me quedé como un mes de secretario. Por lo menos ya no barría. Pero les dije, úsenme para eso sí soy bueno. Entonces todos somos buenos para algo. Era mecanógrafo, profesional. Para que no lo ingenieros unidos ahí. No, entonces somos buenos. Entender el tiempo de Dios, Poli. El hecho de que estés aquí varios meses no es capricho de tu familia, es un propósito de Dios. Búscalo y lo vas a encontrar. Y en esa visión, en la visión están nuestros sueños. En esa visión están nuestros sueños. ¿En la visión están nuestros sueños o no? O sea, yo tenía la oportunidad de compartir el domingo con la familia del licenciado y decía a la hermana Vida, estos son los mejores días que he estado viviendo. O sea, que quiere decir que en la visión están nuestros sueños aquí. Está todo lo que Dios quiere. Aprovechemos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos y le damos gracias a Dios por su palabra? Démosle gracias a Él, porque Él es el que nos mueve para donde Él quiere. No olvidemos que Dios ha creado ministerios únicos. Donde estamos, Dios ha desarrollado operaciones únicas. Dios considera situaciones únicas y Dios tiene tiempos únicos para nosotros. Y todo lo tenemos establecido aquí en Vencedor. Es una bendición. Donde tú estás ahora es donde Dios te quiere. Ahí prepárate y desarrollate. Desarrollate ahí. Yo veo a través de personas, digo, están en el lugar correcto. Va a llegar el momento en que Dios te va a catapultar. Va a llegar ese tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los vencedores y vencedoras. Gracias por el mover que tienes en nuestras vidas a través de esta visión. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a entender tus tiempos. Hemos aprendido a entender tus tiempos.
Y sabemos y creemos que vienen nuevos tiempos para este ministerio. Viene otro tiempo de expansión. Nos vamos a extender. Y cuando el ministerio se extiende, es donde viene el tiempo para alguien. Cuando el ministerio se extendió para Izabal, era el tiempo del pastor Víctor. Cuando el ministerio se extendió para Zapata, fue el tiempo del pastor Arnoldo y ahora es el de Cristian. Y ahora también se va a agregar él. Gracias, Señor. Y estoy seguro que en la expansión llega el tiempo de cada uno. En ese tiempo, en esa visión, están plasmados, están añadidos nuestros propios sueños. Gracias por eso. Gracias porque cada uno ha respondido, Señor, en el lugar donde tú necesitas. Ahí donde Dios te pone, ahí da frutos, dice la palabra. Y ahí vamos a dar frutos, Señor. Si Dios te ha puesto donde te ha puesto, si te ha puesto como una empresa, da frutos. Aprovecha el tiempo. Este es el tiempo de Dios. Todo lo hace Él perfecto en su tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Hoy ministramos ese tiempo de Dios. Ministramos el tiempo perfecto, el tiempo divino, el tiempo establecido para un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hoy salgamos de esta reunión llenos de fe y pudiendo decir, este es mi lugar, aquí Dios va a hacer algo, aquí Dios va a hacer algo poderoso en mi vida, aquí es donde Dios me quiere y aquí es donde yo voy a estar. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro por tu vida. En el nombre de Jesús. El tiempo establecido, el cairo de Dios, el reloj de Dios acaba de moverse para tu vida. Y lo hemos podido sentir y lo hemos podido ver. Creo que es el tiempo que estabas preparado. Este es tu tiempo. Aprovechalo. Hacer lo que tenés que hacer. Porque no vas a volver a vivir. Vas a vivir otros tiempos. Pero este es tu tiempo. Este tiempo es único para ti. Son tus principios. Principios pequeños, pero los postreros estados son muy grandes. En el nombre de Jesús. Bendiga tu vida y la vida de tu vida. Vos vas en este tiempo abriendo camino. Vos sos esa punta de lanza para tu familia, para tus hijos en este ministerio. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Oro por tu vida. El tiempo de Dios establecido. No existe otro tiempo. Este es el tiempo donde muchos sueños se activan. Tiene un aceleramiento de los tiempos para ustedes. Este es tu tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Dios te ha dado la capacidad, los talentos, todo lo que esta gente que está en Chalía necesita, no lo llevas. No lo llevas. Vas a estar junto con Cristo. Cada quien usando su propia armadura, pero siendo de bendición para la vida de las personas que están allá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oro por tu vida, Alejandro. Ahí donde estás, este es tu tiempo. Has podido arrebatar ese tiempo. Estás donde Dios quería que estuvieras, con tu esposa. Bendigo tu vida, Cristian. En nombre de Jesús, seguir creciendo, hermano. Esto está comenzando todavía para tu vida. Bendigo su vida, Pastor Víctor. En el nombre de Jesús, este es su tiempo, Pastor. A partir del martes empieza un nuevo ciclo. Cerró uno y comienza uno nuevo. Y en ese nuevo viene esa ayuda idónea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaro. Él las tiene preparadas. En el nombre de Jesús. Hoy preparó usted el camino. Hoy rompió con un pasado totalmente. Y hoy en el nombre de Jesús vienen cosas aún mayores para su vida. Oro por la vida del pastor Arnoldo. En el nombre de Jesús, gracias por hacer esa ayuda allá en Izabal. Lo bendigo. Te bendigo, Jackie, si me estás escuchando. Aprovechaste tu tiempo. El tiempo tuyo era para este tiempo. Ahí en Casa de Transformación de Mujeres. Vas a llegar a ser una gran líder. Ya estás desarrollándolo. Sé fiel a tus autoridades como lo has hecho. En el nombre de Jesús, estás en el camino correcto.
Ustedes no van a quedarse para siempre ahí, esto es solo momentáneo, porque cuando ese ministerio se expanda aún más, van a estar aún en otros lugares siendo de bendición. Bendigo a cada uno de los que no menciono, pero que están conectados. Ahí está la familia Azul, en el nombre de Jesús. Aprovechen el tiempo, son empresarios, son de bendición, ustedes son columnas financieras. Bendigo tu vida, Alfredito. Gracias por ese liderazgo. Estás motivando y moviendo ese liderazgo. Esa iglesia de Villanueva ya existe, ese lugar ya existe, estoy completamente seguro. Bendigo a su vida, hermana Carolina, también. En el nombre de Jesús. Bendigo su vida y su futuro. Futuro a sus hijos, su bienestar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Honor y gloria sea por siempre y para siempre a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada discípulo. Gracias por cada uno que está conectado, que no mencioné este tu tiempo. Gracias. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Bendigo tu familia. Este es tu tiempo, José. Este es tu tiempo, por eso tu familia está unida. Este es el tiempo de tus hijas. Este es el nuevo tiempo para sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el diseño de Dios. La familia. Cuando están unidos, están preparados para que venga el dolor de Dios sobre su vida, para nuevas cosas. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Este ministerio va a crecer. Este ministerio está preparado. Gracias. Estamos preparados para nuevos tiempos. Gracias por esos obreros que vienen en camino. No los hemos visto, pero nuestra vida lleva a creer. Gracias, Señor. Gracias por esos hombres que se están levantando con compromiso, con convicción, con determinación. Gracias. Gracias. Tiempos y situaciones únicas por parte de ti. Gracias, Padre. Honor y gloria sea por Dios. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús, en todos los vencedores decimos amén. Amén y amén. Amén. Afirmamos el chatío, otro que arrebató el tiempo en la cafetería. Muy bien, vamos a invitar a nuestro hermano Chato a ministrar las ofrendas, por favor. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Este es un honor estar aquí adelante para poder administrar las ofrendas, donde podemos ver la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, a ser obedientes y a seguir las indicaciones. Pues voy a pedirle que se pongan en sus dos pies. Vamos a darle gracias por este momento a nuestro Padre. Buenas noches, Padre amado. Buenas noches, Señor Jesús. Buenas noches, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por este gran momento, donde vamos a ver tu mano obrar por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Ponemos desde ya en nuestras manos lo que sale de nuestro corazón, darte, Padre. Que seas tú el que tenga el control
de todo, que seas tú el que nos des 7 veces más de lo que nosotros te damos, Padre, porque te lo estamos dando de corazón, no obligados. Bendice nuestros hogares, bendice a nuestras familias, bendice la mesa donde ponemos nuestro alimento, Padre, que sea productivo todo para nosotros. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Amén.